Mis amigos queridos del Perú y del mundo, ha sido extraordinario lo que Dios ha hecho hasta aquí, desde que comenzamos el sábado de noche. Grandes milagros, grandes momentos donde el poder de Dios se ha manifestado en la vida de mucha gente. Antes de la oración quiero presentarles mi último libro, titulado Más allá del dolor. Ustedes ven la capa ahí. ¿Qué hace el médico cuando él como médico ya no tiene qué hacer delante de la situación calamitosa que este problema del coronavirus ha traído? Ese libro habla sobre cómo enfrentar la situación más peligrosa sin temor, con la seguridad de que Jesús está a nuestro lado. Ese libro está siendo distribuido en todas las librerías adventistas en el Perú. La casa la casa sudamericana, está también, la editora Casa Sudamericana está publicando el libro y distribuirá en otros países. Y en los Estados Unidos está siendo distribuido solamente online en la página ministeriobullón.com. Es un libro que trae esperanza, que trae fuerza, la fuerza espiritual que viene de Dios para enfrentar las circunstancias más difíciles de la vida. Vamos a orar. Oh Padre querido que estás en los cielos, has sido bueno con nosotros, Señor. Has hecho maravillas. Tu poder se ha manifestado en la vida de mucha gente. Hay muchos testimonios elocuentes de gente que esta semana ha tomado su decisión. Muchos están siendo bautizados. Muchos otros serán bautizados el sábado. Y en el último mensaje de la noche del sábado, daremos un informe de todas las maravillas que tú has hecho en la vida de tanta gente. Gracias, Señor, porque tu Espíritu todavía trabaja. Los seres humanos, los predicadores, somos apenas herramientas en tus manos. Es tu poder que toca los corazones, es tu palabra como una espada de dos filos que penetra hasta las profundidades más endurecidas del corazón humano. Y esta noche háblanos una vez más. Extiende tu mano maravillosa y toca la vida de tanta gente que levanta su clamor a ti. Gente triste, gente afligida, gente desesperada, gente que llora, gente que no tiene fuerzas más para resistir el dolor, las pruebas de la vida. Oh Señor, tú eres bueno, tú eres Padre de amor. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que si nosotros los padres humanos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú como Padre Celestial? Entonces nos encomendamos en tus manos esta noche una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos amigos, el texto para esta noche está en el capítulo 6. Todas estas noches anteriores hemos estado estudiando algunos incidentes del capítulo 5 de Lucas. Ahora pasamos al capítulo 6, pero no voy a analizar el primer incidente, voy al segundo incidente, la curación del hombre de la mano seca, a partir del versículo 6. Dice así, voy a leer el texto todo. Aconteció también en otro día de reposo, en otro sábado. ¿Por qué dice en otro día de reposo? Porque en los versículos 1 al 5 está narrando un incidente que sucedió también un sábado. Por eso dice el versículo 6, aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga, Jesús entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos a Jesús, ¿no? Para ver si en el día de reposo, en el sábado, lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, Jesús, conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo,
os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo, en sábado, hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Muy bien, queridos. Quiero decirles que el tema de esta noche es un poco diferente del tema de las otras noches, porque el texto bíblico me lleva a eso. Estudié Lucas 5, ahora pasé a Lucas 6. Entonces no escogí los temas. Una de las cosas que he aprendido con los años en la bendita tarea de la predicación es a tomar el texto bíblico y exponerlo, no a escoger temas, sino a exponer lo que la palabra de Dios dice. Yo tuve un grande profesor de predicación que decía, nosotros somos, los predicadores, somos esclavos de la palabra de Dios. Nosotros no usamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos usa a nosotros. Nosotros somos apenas intérpretes, explicadores de la palabra de Dios. Entonces el texto me lleva a hablar de este asunto. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga, encontró a un hombre con la mano seca, pero los fariseos estaban acechando a Jesucristo para ver si él hacía un milagro en el sábado, porque los judíos creían que el sábado era un día santo y no se podía hacer milagros, porque el sábado no se podía trabajar, porque el sábado no se podía hacer muchas cosas. Miren ustedes solo para que tengan una idea de esta situación. En los 10 mandamientos eternos, principios de la ley de Dios, eternos, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios, y Dios es eterno, su ley es eterna. En el 4º mandamiento se menciona al sábado. Pero los judíos en los tiempos de Cristo no estaban contentos solo con un mandamiento por el sábado. Ellos por su cuenta inventaron por lo menos unos 3,000 pequeños mandamientos con relación al sábado. Por ejemplo, el sábado no se podía andar más de 1,000 pasos. Yo estuve hace algunos años atrás en Jerusalén y los judíos no apretan el botón del ascensor en sábado porque eso es pecado. Entonces para los turistas estaba todo programado para subir sin tocar porque ya estaba programado el ascensor de esa manera. Hasta hoy, y en los tiempos de Cristo, ellos eran tan exagerados que no podían caminar más de 1,000 pasos el sábado. Entonces el sábado, desde que llegaba el sábado a la puesta del sol del viernes, para ellos no era un día de comunión con Dios, ellos no estaban preocupados con eso. Para ellos era un día de contar pasos para no pecar. Estaba permitido por ellos, porque no encuentras eso en la Biblia, es un asunto de ellos, que solo podían dar 1,000 pasos. Entonces, desde el viernes a la puesta del sol empezaban a contar 1, 2, 3. Y si el sábado a las 3 de la tarde les daba el paso 999, 1,000, se quedaban parados ahí hasta que terminase el sábado, porque ellos pensaban que hacer cualquier cosa el sábado era pecado. Ahora, en los primeros 5 versículos de Lucas 6, también se cuenta que Jesús estaba andando y sus discípulos estaban con él en el camino y estaban con hambre, era sábado. Quiere decir que el sábado, porque es sábado no se puede comer, aunque estés con hambre. No es así, pero los judíos pensaban así. Entonces, como estaban con hambre, los discípulos comenzaron a recoger espigas y los fariseos lo acusaron. ¿Pero por qué permites que tus discípulos recojan espigas? Hoy es sábado. Porque el sábado no se podía hacer nada. Entonces, por eso los judíos lo estaban acechando a Jesús para ver qué va a hacer en sábado. ¿Va a hacer un milagro? Y si tú te das cuenta, lees los 4 evangelios, vas a ver que el Señor Jesucristo realizó muchos milagros en sábado.
Aunque los judíos lo acechaban, lo criticaban, lo condenaban, le decían que era un irreverente, un desrespetuoso con la ley de Dios, que era un blasfemo, el Señor Jesucristo seguía insistiendo en hacer obras de salvación o milagros de salvación en la vida de las personas el día del sábado. Yo quiero explicarles una cosa. El mundo fue creado en 7 días por Dios. El relato está en Génesis. El sábado Él descansó. Ahora, miren este cuadro. Él trabajó 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Y el sábado Él descansó. Dios no se cansa. Dios no es hombre para cansarse. Entonces, ¿por qué descansó? No descansó porque Él estaba cansado. Descansó porque Él tenía un plan de enseñar al ser humano a separar un día de la semana para vivir, para mantener el día todo comunión con Dios. Porque durante la semana pues corremos, tenemos que trabajar. Claro que pasamos tiempo con Dios, claro que mantenemos tiempo con Dios. Pero el sábado, separado de todo el trabajo, de todos los afanes mundanales, nos dedicamos únicamente a Dios. Entonces Dios al comienzo de la creación levantó el sábado como un monumento de la creación. Pero entonces ahí estaba el mundo perfecto, vino el diablo como un chiquillo malcriado, delante de una acuarela fresca, metió la manaza ahí, embadurnó todo, desfiguró la creación. Ahora viene Jesús a este mundo. ¿Para qué? Para restaurar la obra de la creación que había sido destruida por el diablo. Y Jesús llega aquí y trabaja en favor de la restauración del mundo, de la restauración del ser humano. Y si te das cuenta, Él, un viernes en la tarde, muere en la cruz del Calvario. Y el sábado se levanta ahora como un monumento, ya no de la creación, sino de la salvación. Ahora, querido, yo no puedo decir que creo en la creación, como Génesis lo relata, si no acepto el sábado como establecido por Dios. Pero tampoco puedo decir que yo creo en la salvación en Cristo si yo no acepto el sábado como el monumento de la salvación. Pero el problema con los judíos era que ellos habían perdido de vista a Cristo y se habían quedado solo con el sábado. Y yo creo que mucho cristiano hoy puede correr ese peligro de pensar que guardar el sábado te salva, de pensar que no trabajar el sábado te salva, de comenzar a inventar detalles, que el sábado no se puede hacer esto, que no se puede hacer aquello, que esto, que lo otro, y vas a caer sin darte cuenta en el mismo terreno de los fariseos. Pero por otro lado hay muchos cristianos lindos, sinceros, maravillosos, que por evitar el error de los fariseos y judíos, se van al otro extremo, de decir que el sábado ya acabó con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que hoy el pueblo cristiano ya no necesita guardar el sábado, que el sábado fue para el pueblo judío. Pero no es verdad, querido, porque cuando Dios estableció el sábado en el jardín del Edén, no existía pueblo judío, y sin embargo el sábado ya era santo. Entonces Dios no estableció el sábado solo para los judíos. ¿Pero qué sucede? Vamos a leer un texto de Lucas capítulo 23, a partir del versículo 54. Dice así, mira, Jesús ya estaba muerto, mire, dice, era el día de la preparación. ¿Qué día es el día de la preparación? El viernes, porque preparamos todo para recibir el sábado cuando el sol se ponga, porque el sábado, de acuerdo a la Biblia, es de puesta de sol a puesta de sol. Comienza a la puesta del sol del viernes, termina a la puesta del sol del sábado. Entonces, dice el texto, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo en el sepulcro. Jesús ya estaba muerto. Ahora el versículo 6. Y vueltas prepararon las mujeres, ¿no? Especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, el sábado, conforme al mandamiento.
Ahora, querido, tú me puedes decir, bueno, porque hay muchos cristianos sinceros, yo los respeto, los amo con todo mi corazón, pero creen que Jesucristo vino y cambió el sábado, y que ahora el día de reposo ya no es el sábado porque Jesús resucitó el domingo. Pero en la Biblia no hay un solo versículo que diga que porque Jesús resucitó el domingo, ahora el sábado ya no es más el día de reposo. Y tampoco encontramos un texto que diga que con la muerte de Cristo el sábado ya acabó. Porque si yo encontrara un versículo de eso en la Biblia, yo amo a mi Señor Jesús y por amor a Él yo me sometería a lo que Él me enseñó y me olvidaría del sábado y empezaría a guardar el domingo, porque esa es la voluntad de Dios. Pero en la palabra de Dios yo no encuentro. Al contrario, encuentro este texto que dice que muerto Cristo, las mujeres vinieron al sepulcro, vieron que estaba enterrado, se fueron y el sábado reposaron conforme al mandamiento. Ahora lo interesante es que Lucas escribió su evangelio, esta narración, 20 años después de la muerte de Jesús. O sea, 20 años después, el sábado continuaba siendo el día de reposo, no era el domingo. Pero volvamos al texto. El Señor Jesucristo entró a la sinagoga. Miren, voy a leer el texto al pie de la letra. Dice así el versículo, Lucas capítulo 6, el versículo 7. El versículo 6 dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba. Él entró a la sinagoga y enseñaba. Ahora, Lucas 4:16 dice que Jesús todos los sábados iba a la sinagoga conforme a su costumbre. Y aquí en este milagro de Lucas 6, también Jesús el sábado fue a la sinagoga, porque ese era su hábito, su costumbre, porque él no vino a acabar con el sábado, a anular el sábado, sino a guardarlo y enseñar a sus seguidores a guardar el sábado. Ahora, de ahí a pensar que porque guardas el sábado te vas a salvar, estás completamente equivocado, porque solo te salvarás si le entregas la vida a Jesús, si le entregas tu corazón, si decides seguirle. Pero si decides seguirle, entonces él te va a preguntar como a Pedro, Pedro, ¿me amas? Te va a decir, Raúl, Juana, Jacinto, ¿me amas? Y tú le vas a decir, sí, Señor, yo te amo. Entonces, ¿sabes lo que él te va a decir? Bueno, entonces, si me amas, guarda mis mandamientos. Y tú con toda alegría vas a observar las indicaciones que el Señor Jesús te da, porque lo amas, porque le has entregado tu corazón. ¿Cómo puedes decir que tú lo amas y después hacer lo que tú imaginas, no lo que la palabra de Dios dice? Entonces Jesús se dirigió a la sinagoga un día de sábado y encontró ahí a un hombre que tenía la mano derecha seca. Esto es interesante, esto es ilustrativo, porque Jesús operó muchos milagros, pero cuando abrió la vista de los ciegos, abrió la vista de los ciegos físicos, pero en realidad de ahí sacamos una lección para nuestros días, que hoy Jesús también puede abrir los ojos de los ciegos espirituales. ¿Y quién es un ciego espiritual? Aquel que camina por la vida, cae, se golpea, se tropieza porque no ve. Arruina su familia, arruina la vida de los hijos, su propia vida, pierde el empleo. ¿Por qué cae? ¿Por qué resbala tanto? Porque no ve. Es un ciego espiritual. Y si Jesús abrió los ojos de ciegos físicos, también hoy puede abrir tus ojos espirituales para que entiendas la palabra, para que comprendas el mensaje de salvación, para que conozcas el camino, porque un ciego a veces con el bastón en la mano va golpeando en su camino a todos los que encuentra. Y hay mucha gente ciega, espiritual, que va golpeando a todos los que encuentran. ¿Por qué? Porque no ve. Y Jesús puede sanarte. Jesús curó leprosos físicos, pero simbólicamente Él hoy puede curar. Podemos traer el símbolo para nuestros días. Y hoy literalmente puede curar leprosos espirituales. Gente con la carne
en descomposición espiritualmente, porque el pecado es sucio, destruye la vida de las personas. Entonces Jesús encontró paralíticos, los hizo caminar. Hoy día puede hacer andar paralíticos espirituales, paralíticos que no pueden caminar, no avanzan. Todo el mundo avanza, pero ellos no, porque están amarrados a la parálisis espiritual. Jesús es el libertador capaz de curar. Y en esta ocasión, Jesús encuentra un hombre con la mano seca, y dice la mano derecha. Generalmente, la mayoría de los seres humanos son derechos. Hay algunos, pocos, en comparación con los derechos, que son zurdos, que trabajan con la mano izquierda. Y hay otros que son ambidiestros. Pero aquí simbólicamente podemos decir que si a mí me cortan la mano derecha, porque soy derecho, pues va a ser difícil producir, va a ser difícil trabajar, va a ser difícil. Miren cómo, inclusive hablando, las manos se mueven, porque las manos son parte de la elocuencia de la vida. Entonces, este hombre con la mano derecha seca simboliza gente que espiritualmente está enferma de la mano derecha, es decir, no produce, por más que se esfuerza, parece que, como dice una señora, pastor, yo gano el dinero, pero parece que el dinero se me escapa por entre los dedos como agua. No puedo ahorrar, no puedo guardar, estoy siempre debiendo dinero para aquí, para allá. Es que estás con la mano derecha seca. No puedes construir. Otros construyen, otros avanzan, otros imaginan, otros abren un negocio, les va bien. Pero tú ya intentaste una cosa, intentaste la otra cosa, no vas adelante. Porque parece que tuvieras la mano derecha seca. Gloria a Dios, porque ese sábado, querido, ese sábado de la historia, ese hombre con la mano derecha seca fue a la sinagoga y allí se encontró con el Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, porque tú un día también fuiste a la iglesia y te encontraste con el Señor Jesucristo. Te dejaste encontrar por el Señor Jesucristo. Y Jesús está buscando a los sufridores, aquellos que están tristes con la vida, aquellos que envejecen sin pena ni gloria, aquellos que miran para atrás en su historia y dicen, ¿qué hice con mi vida? La desperdicié. He encontrado a lo largo de mi vida gente que se lamenta, gente que muchas veces intenta suicidarse porque no entiende qué es lo que le pasa. Oh, querido, tú eres precioso a los ojos de Dios. Dios te ama mucho. Dios está dispuesto a hacer maravillas en tu vida, pero tienes que rendirte. Tal vez esta noche estoy predicando para alguien que la única barrera para entregarse definitivamente a Jesús era la observancia del sábado. De repente piensas, sí, pero si dejo de trabajar el sábado, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Escucha lo que David dice. He sido joven, ahora estoy viejo. Pero nunca a lo largo de mi vida he visto un justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. Dios va a hacer maravillas contigo. Dios te va a abrir las puertas. Ahora, si Dios es capaz de libertarte del cigarro, libertarte de las drogas, libertarte de mucha cosa, ¿cómo no va a ser capaz de abrir puertas para que tú vayas victorioso? Pero tienes que, como Pedro, sacar el pie del terreno donde pisas y tienes que pisar el agua del mar con la seguridad de que no te vas a hundir, porque simplemente estás obedeciendo a la palabra de Dios, estás avanzando por fe. Entonces no permitas que nada te detenga de tomar tu decisión. La vida es interesante y la manera como Dios busca, corre atrás de los seres humanos, los encuentra y los liberta del pecado es extraordinaria. Esta noche yo quiero contarte la historia de Humberto Rey. Humberto Rey es un muchacho cuya historia, sabes, parece que no tuviera ni principio ni fin, ni pie ni cabeza. Parece que a veces la vida real es más cruel, mucho más cruel
que la imaginación de un novelista, de un dramaturgo, porque Humberto nació en un hogar lleno de violencia. Sus padres se agredían a gritos, hablaban palabras horribles uno al otro. Ambos traficaban drogas, vendían drogas. No eran grandes traficantes, pero sobrevivían vendiendo droga en el barrio donde vivían. Y en ese ambiente nació y creció Humberto. Cuando tenía 7, 8, 9 años, su sueño era ser futbolista profesional. Y pasaba el día todo en el campo con los compañeros, en el campo de fútbol, jugando. Admiraba a los grandes jugadores de su tiempo y pensaba, yo voy a ser un futbolista. Y tenía talento. Los que lo conocieron decían que él tenía talento y podía llegar a ser un grande deportista. Pero infelizmente a los 13, 14 años cayó en las drogas. ¿Qué podía esperarse de un muchacho que vive en la casa de gente que vendía droga? El pobre cayó en las drogas y se arruinó por completo. A los 16 años fue preso y fue a la cárcel de menores. 3 años después salió de ahí. Ahora estaba marcado en la vida. La sociedad es cruel, la sociedad te cierra las puertas. Él se sentía improductivo, sentía que no valía para nada. Entonces pensó, la única manera de sobrevivir es traficar droga. Y comenzó también a vender droga. Vender por aquí, vender por allá. Se unió a un grupo de delincuentes, gente pesada, gente que asaltaba, gente que colocaba un cuchillo en el pecho, que colocaba un revólver, gente que extorsionaba. Vive una vida completamente torcida, pero volvió a la cárcel. Y ahora con 23 años volvió a la cárcel, quedó un tiempo ahí en la cárcel. Cuando salió de la cárcel vio que su padre estaba golpeando a su mamá. Y entonces se llenó de ira, agarró un cuchillo e intentó matar a su padre. A raíz de eso, su padre lo expulsó de la casa, vagó, anduvo por ahí en la miseria del pecado, nuevamente volvió a la cárcel. Cuando estaba en la cárcel se enteró que su padre había abandonado a la mamá, se había ido con otra mujer a una ciudad ahí del Perú. Pero cuando él salió con un espíritu de venganza, buscando a su padre. Agarró un revólver y un día lo encontró al padre y le metió 5 tiros en el cuerpo. Afortunadamente el padre no murió, pero él pensó que lo había matado. Entonces salió corriendo desesperado y agarró la última bala del revólver con 6 tiros y se apuntó a la cabeza. 1 vez, 2 veces, 3 veces y la bala no salió. De otra manera, en la primera jalada del gatillo hubiera muerto. Siguió viviendo solo, esa vida completamente torcida, hundido en las drogas, en el alcoholismo, en el cigarro, en la promiscuidad. Sus hermanas también vivían una vida de miseria, vendiendo su cuerpo en las calles, en fin, una familia completamente destruida. Un día cayó preso de nuevo, solo que en la prisión encontró a su padre, a quien no había visto desde el día que intentó matarlo. ¿Y sabes lo que el padre hizo? El padre pagó a otros presos para que mataran ahora a su hijo. Y esos presos lo agarraron en el baño de la prisión y le colocaron 8 cuchillazos en el cuerpo. Moribundo lo llevaron al hospital y salió de allí. Entonces lo llevaron a otra prisión. Estaba condenado a 25 años de prisión. Entonces pagó esos años en un presidio, después lo llevaron a otro presidio, y en ese presidio encontró a varios amigos de la pandilla con la cual él había asaltado y había hecho tanto mal. Pero ahora esos amigos de la pandilla estaban convertidos, hablaban de Jesús, leían la Biblia, cantaban. Él al principio los creó gente débil, religión es para gente débil. Yo no necesito de Dios, yo no necesito religión.
Pero los amigos le dijeron, pero ¿qué te cuesta? Estás preso. ¿Por qué no vienes con nosotros al salón de reuniones? Hay un lugar aquí donde nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, para cantar. Y él aceptó por causa de los amigos, no por causa de la palabra de Dios. Y de repente cuando llega ahí al lugar, ¿a quién ve predicando? A su padre, convertido, predicando el evangelio, dentro de la prisión, también preso. Pero cuando el padre vio al hijo, a Humberto, salió corriendo del púlpito y se arrodilló a los pies de su hijo. Y le dijo, hijo, perdóname porque intenté matarte, perdóname. Y el hijo también abrazó a su padre y le dice, padre, tú perdóname, yo intenté matarte primero. Y se hicieron grandes amigos y el testimonio poderoso de la conversión del padre fue el instrumento que Dios usó para tocar su corazón. Y una noche cayó de rodillas y le dijo, Dios mío, yo te entrego mi vida. Entonces se enteraron que la madre estaba con cáncer. Y padre e hijo, ahora en la prisión, oraban y ayunaban y hacían vigilia en favor de la sanidad de la madre. Y un día llegó la historia, la noticia de que la madre había sido curada. Y cuando la madre fue curada, les escribió una carta a ellos y les dijo, miren, yo sé que he sido curada por la oración de ustedes. Y si el Dios de ustedes es poderoso como para curarme, yo quiero entregarme a ese Dios maravilloso. Él estaba condenado a 25 años de prisión, pero a los 8 años por buen comportamiento lo dejaron libre en libertad condicional. Ahora buscó la iglesia, porque no me digas que has encontrado a Cristo si no vas a la iglesia. Yo te digo una cosa, que la iglesia no salva, pero no me digas que Cristo te salvó si no estás en la iglesia. El paralítico fue curado y enseguida fue a la iglesia y encontró allí a Jesús para agradecerle. Y Humberto fue perdonado y salvado por Cristo en la prisión, pero cuando salió de la prisión buscó la iglesia para agradecer a Dios y se bautizó. Y se bautizó y en este momento ustedes pueden ver la fotografía de Humberto ahí. Ese es el hombre transformado por Dios, una historia completamente de sangre, de agresiones, de intentar matar, de ser atacado para morir, en fin. Pero ahora transformado, ¿sabe lo que está sucediendo con Humberto? Él se dedicó a hacer trabajo entre la gente despreciada de la sociedad, entre esos fumadores, en esos usuarios de drogas, en los barrios donde esa gente vegeta literalmente, gente sin perspectiva, alcohólicos, drogadictos. Él se mete a esos lugares con la palabra de Dios, llevando esperanza, hablando de quién él era, de cómo el poder de Dios lo transformó también. Y sabes, un día encontró eco en uno de esos corazones, un pobre drogado, alcohólico, un pobre harapiento, vivía de limosnas para poder comprar bebida, nunca se bañaba, sucio, inmundo, pero ese hombre en su inmundicia abrió el corazón y creyó en el testimonio de Humberto que le dijo, yo he sido como tú un día, y le entregó la vida a Cristo. Y miren ahora a Harry, el amigo que Humberto trajo. Mírenlo ahí en la fotografía. Puedes imaginar a ese hombre alcoholizado, drogado, inmundo, harapiento, en la calle. Y ahora mira su rostro, un príncipe en el reino de Dios. Pues eso es lo que Dios hace, querido, en la vida de las personas. Si tú eres una persona rica, que tienes dinero, tienes casa, tienes fama, pero no tienes el corazón, paz en el corazón, llega a las noches y no puedes dormir. Hay una cantante famosa ahí en el Perú, cuyo nombre, porque no le he pedido permiso, no lo voy a mencionar. Pero que yo sé que cuando llega la noche llora, se desespera y dice, Dios mío, ¿qué me falta en la vida? Fama relativamente tiene,
dinero para sobrevivir tiene, pero le falta paz en el corazón. Yo he encontrado gente millonaria que me dice, pastor, yo no le hago mal a nadie, ¿por qué no soy feliz? Una vez alguien me dijo, yo puedo viajar al lugar que quiera, tengo dinero no para viajar de avión, sino para ir con mi propio piloto, mi propio avión, pero no soy feliz. Tal vez eres profesionalmente un hombre de éxito, una mujer de éxito, pero no tienes paz en tu corazón. Y ahora viene Jesús y te dice, hijo, yo te amo, yo te acepto como eres, no luches, no corras, ven a mí, entrégate a mí. Humberto se entregó al Señor Jesús, no resistió. Harry se entregó al Señor Jesucristo. ¿Quién podría decir que ese hombre de la calle, alcoholizado, drogadicto, podría ser ese hombre que ustedes vieron, transformado por el poder de Dios? Pero ese es el poder de Dios. Yo sé que hay huestes y huestes de ángeles malignos tratando de arruinar tu vida, tratando de cegar tus ojos, tratando de llevarte por el camino de la muerte. Pero también hay millones y millones de ángeles buenos, dispuestos a correr en tu auxilio, de ayudarte. Lo único que Dios no puede hacer por ti es tomar la decisión. Eres tú el que tiene que decir sí. Eres tú el que tiene que decir, Señor, me rindo. Estoy cansado de luchar solo. Estoy cansado de sufrir solo. Entonces, este es el momento de tu decisión. Entrégate al Señor Jesús. Expresa tu deseo de ser bautizado este sábado, así como Humberto, así como Harry, de ser bautizado ahí en tu celular, en la tableta, en la computadora. Marca ahí tu deseo. Y si estás en un grupo de estudio, expresa a tus amigos tu deseo. Todos estamos orando por ti. Los ángeles en el cielo están mirándote. No dejes que el enemigo venza. No sigas sufriendo, no sigas caminando en dirección de la muerte. Tú puedes rescatar tu familia destruida. Tú puedes reconstruir tu familia. Tú puedes conquistar de nuevo el respeto de tus hijos. Dios te puede devolver todo lo que tú has desperdiciado. Dios te puede devolver la mano derecha. Pero mira lo que el texto dice. El Señor se acercó del hombre y le dijo, levántate, levántate. Y esta noche yo te digo la misma cosa en el nombre de Jesucristo. Levántate, toma tu decisión. Deja ser que el Señor Jesús te toque, que haga la maravilla. Y tu mano en este momento se va a tornar una mano productiva. Y todo lo que tu mano toca va a ser bendecido por Dios. Y lo que tú no has hecho solo, lo vas a hacer con Él. Por eso hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Voy a orar mientras tú le estás entregando el corazón a Jesús. Oh Padre querido, extiende tu mano poderosa. Hay gente que está luchando en el valle de la decisión. Pero hay muchos otros que en esta noche te están abriendo el corazón y diciendo, Señor, yo me rindo, yo me entrego a ti. Tú eres maravilloso, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender tu mensaje completo. Abre nuestros ojos espirituales para mirar la verdad en tu palabra. Abre en nuestro corazón el deseo de crecer, el deseo de ser semejantes a ti, el deseo de caminar contigo. Toma con tu mano poderosa la mano débil de cada hijo. Si alguien necesita de un milagro, Señor, en este momento opera ese milagro en la vida de esas personas. En el nombre de Jesucristo. Amén.